Bienvenidos una vez más a su programa Le Invito a un Café, acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Gracias al patrocinio de ZTV, Coppel Faro Ruiz y Naranjo Tour, Naranjo TUR. Si necesita hacer trámites de visa o quiere pegarse un buen viaje fuera del país o dentro del país, no se olviden visitar la página de Naranjo Tour. Ahí nuestro amigo Juan Carlos Umaña le va a estar asesorando y dándole los mejores precios para viajar de todo Occidente. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña acá don Mario Céspedes Sánchez. Así es. Bienvenido, don Mario, al programa. Para nosotros es un placer tenerlo por acá. Una persona que, bueno, hoy nos va a contar un poco de su historia, no zarcereño de cepa, pero que sí vivió en Zarcero y fue muy importante por su trabajo para muchos zarcereños. Entonces, bienvenido, don Mario. Muchas gracias. Sí, en realidad, en el año 96, a mediados, me vine a vivir acá a Zarcero. A Zarcero. Marito, ¿de dónde era usted? De Guadalupe, Calle Blancos. Calle Blancos. Sí. Ahí pasó mi infancia. Su infancia. Sí, hasta los 10 años, 11 años. Después a mi mamá logró poder comprar una casa en Patillo, 5. Ajá. Y entonces ahí nos fuimos a vivir, ahí pasé colegio. Mitad de escuela por allá? En el Liceo Roberto Brenes Mesén. Sí. ¿Hermanos? Tengo 3 hermanas. 3. Sí. ¿Usted es el 2 único? mayores y una menor. Usted fue sí. el hombre de la casa entonces, en aquel momento. En aquel momento, sí. Ok, sí, sí. ¿Y estudió en...? Estudié ahí en el Colegio Brenes Mesén, después salí, entré a trabajar al Hospital México en el 88. Antes había trabajado en unas fábricas, porque antes era salga del colegio y póngase a hacer algo, trabajar. ¿verdad? Sí. ¿Y cómo llegó a estudiar? O sea, no fue fácil. O sea, por lo que veo, la niñez y la juventud de Mario no fue así como en cuna de oro. No. La niñez, de ahí éramos 3, o sea, en ese momento éramos 3 hijos y mi mamá la pulseaba, trabajaba en el hospital. Entonces, de ahí no tenía un salario muy grande, entonces... ¿En qué trabajaba su mamá? Mi mamá trabajaba en la central de esterilización, donde esterilizan todo el equipo del Hospital México. Ahí trabajaba ella. Entonces, de ahí, el que terminaba estudio había que ponerse a... Se estudiaba colegio y a trabajar. A trabajar. Sus 2 hermanas mayores así lo hicieron. Así lo hicieron y cuando terminé yo igual. Empecé a trabajar en una bodega jalando sacos. Eso fue como en el 84 por ahí. Ahí trabajé 2 años. Después me metí a estudiar administración de empresas. Ajá. Porque había un novio y una hermana que me dijo, métase a estudiar eso y yo le consigo trabajo. Entonces me metí a estudiar administración, estudié 2 años y medio. Y un día mi mamá me dice, están dando trabajo en el Hospital México. Y dije, bueno, voy a ir a probar. Fui y me dicen, ¿qué quiere hacer? ¿Barrer o jalar camillas? Y hay uno como adolescente le da vergüenza barrer, ¿va? Entonces dije, barrer no, voy jalando camillas. Ok, vaya a la lavandería, pida una gabacha y empieza a trabajar. Así. ¿Y cuánto ganaba? En 900 colones por mes. 900 colones. Sí. ¿Era un buen salario o cuánto? Era como el salario mínimo en ese momento. Sí. Y yo me ganaba como 1100 en la bodega. Ajá. Pero era, no sé, yo sentía que eso era lo que tenía que hacer. Qué bonito. Sí. Y ahí comenzó, ¿cuánto tiempo jalando camillas? Ya estaba dentro del Hospital México, donde mucha gente zarcero te ubica también. Uh-huh. Sí, claro, entonces empecé a trabajar, eso fue en el 88, y en el 90 me metí a hacer el curso de auxiliares de enfermería, que daban como una beca para hacer un curso de 10 meses para ser auxiliares de enfermería. Okay. Entré y lo culminé y empecé a trabajar como auxiliar de enfermería. Y por dicha estudié con 2 compañeros que eran bastante esforzados y me dijeron, no nos quedemos aquí, sigamos. De seguido, empecé hacía extras los días que no tenía universidad. Entonces, si tenía universidad, salía a las 3 de la tarde o a las 2 y me iba a estudiar, me venía para la casa. Los otros días trabajaba a doble turno para poderme ayudar con las materias. Para pagar las materias. ¿Y en qué universidad estaba? Estaba en la Universidad de las Ciencias y el Arte. Ajá. Antiguamente se llamaba Universidad, pucha, no me acuerdo si era
No recuerdo ahorita. No recuerdo. Sí, no. Sí. Ahí, O sea, de las ciencias del arte después pasó a ser la Santa Lucía, porque las encargadas de la carrera de enfermería se dividieron con las ciencias del arte y hicieron Santa Lucía. Santa Lucía. Entonces, ¿Y te gustaba la enfermería? Ahí o sea, ahí descubrí que eso era lo mío. suyo. Sí. Entonces dejé administración, 2 años y medio ahí se quedaron, y empecé a trabajar ya en el 96, me gradué como enfermero. Fue cuando ya me empezaron a venir como los salarios un poquito más altos, que ahorita no recuerdo cuánto, y fue cuando Juan Guzmán me dijo, Mario, allá hay una casa que me gustaría que usted se fuera con los chiquillos allá para que vivan en un lugar, un ambiente más tranquilo. Y entonces... Juan fue el culpable que usted se viniera para Zarcero. Sí, Juan Guzmán. ¿Recién casado? Joven. No, ya tenía ratillo. De hecho, mi hijo Mario, el mayor, ya entró a 2º grado aquí. De escuela, ¿sí? Mario. Sí, los otros 2 hijos nacieron ya estando aquí en Zarcero. Eso sí, fueron chiquillos más zarcereños en aquel momento. Entonces Sí. esos crecieron con muchas de las generaciones. De las generaciones de aquí, sí. Y entonces le compré esa casa a Carlos Varela, uno que le decían Pelón. Ajá. Creo que hermano de Giovanni Varela, creo. Sí. Ajá. Camino a Palmira. Camino a la calle Vieja Palmira, sí. Le compré esa casa, que fue un enredo porque en el momento valía un monto y cuando llegamos a firmar, la señora dijo, no, ese monto no es más. Entonces tuve que hacer un enredo ahí con la asociación para que me lograran acomodar para poder cancelar. Sí, porque ese día era el día que se firmaba, había abogado y todo. Y entonces enredamos el asunto y se pudo, gracias a Dios. Y empezar de ahí, a darle, porque la casa era medio terminada. Entonces, había partes que no tenían cielo raso, en la noche caía el sereno y era demasiado frío y no estábamos acostumbrados a este clima. Sí. Qué interesante. Y de aquí, bueno, de Zarcero viajó durante... Te digo que tal vez unos 4 años o 5 viajé en bus. En el de las 5, en el de Laguna. Ajá. Ahí comenzó a hacer amistades, porque usted casi no conocía a nadie. Ajá. De hecho, cuando y vine compañeros acá, de bus en esas épocas donde era muy común que muchos zarcereños viajaban en bus, era como que no toda la gente tenía carro. Digamos, Joaquín, el de Marina, Ajá. era mi compañero de viaje. Sí, que era de todos los días. Joaquín viajaba conmigo y algunos... Julio Araya, un muchacho que vive en Cañuela, que trabaja en el hospital también, viajaba, y varias gente de San Juanillo que ya, como el espacio de atrás era de nosotros. De los que siempre viajaban. Íbamos hablando y de un momento a otro todo el mundo iba recostado al otro, nos dormíamos. Y entonces ya sabíamos que tal se bajaba en tal lado. Oye, Soki, Rafa, uno que vive por el cruce Cañuela. Rafa, y ya Rafa salía soplado y se bajaba. Y ya el otro, ya el que medio se despertaba le avisaba al otro dónde era que había que bajarse. Buenísimo. ¿Y viajaba también en el de la tarde? ¿En el de las 5:15 o qué? ¿O no? No, a veces salía a las 3 de la tarde, entonces a veces viajaba en San Carlos. En San Carlos. Sí. Pero en la mañana siempre era... La mañana era fijo ahí, sí. Hasta que logré comprar ahí un coche bomba y empecé a viajar en el carrito, sí. Sí, me acuerdo que se lo compré a Wilson Chávez. Ajá, Wilson, el de la panadería. Sí. Wilson Saludos había a comprado Wilson, un ahí nos está centrita, viendo. así, Wilson, excelente amigo. Y... Wilson había comprado un carro como para Alejandra, algo así, y entonces tuvo una situación en Mario. Estoy vendiendo este carro, entonces se lo compré yo feliz. Para mí era un X5 en ese momento. Entonces empecé a viajar, era un poquito, me levantaba un poquito más tranquilo. Casi siempre viajaba a la misma hora. Ok, y siempre en horario diurno. O algunas veces tenía que hacer... cada 5 días de estudiar trabajaba. enfermería. Ajá, sí. Sí, ya terminó y ya entonces ahí a nivel de hospital también ya ascendió. Ascendí en el mismo lugar, gracias a Dios, en sala de operaciones. Trabajé en piso como auxiliar de enfermería y como enfermero en algún momento y después volví otra vez al quirófano porque yo trabajaba en el quirófano poco después de que entré. Me metieron al quirófano, entonces ya tenía muy buen ambiente. El problema es que solo habían mujeres instrumentistas. El trabajo del profesional de enfermería es instrumentar las cirugías. Y en ese tiempo eran solo mujeres. Ya tradición de la enfermería. Instrumentistas eran mujeres, pocos hombres había. No habían hombres. De hecho,
Yo he hecho una revisión y lo he comentado con alguna gente. Yo creo que el primer enfermero, instrumentista hombre fui yo. En el hospital. A nivel de Costa Rica. A nivel de Costa Rica. Sí, porque habían auxiliares que instrumentaban, pero auxiliares de enfermería, profesionales de enfermería. No he logrado encontrar en el Calderón. Trabajé un tiempo ahora cuando hubo... ¿Y cómo se especializaba, Mario? Digamos, o sea, yo soy auxiliar. Te formaban. Te iban formando en ahí. aquel momento te formaban las compañeras profesionales, sí. Te decían, venga, y esto es, y esto es. Sí, era durísimo, porque como el hombre no tenía récord en eso, entonces me tenían duro. Entonces pienso que me formé muy bien, con gente muy bien preparada. Muy buena. Sí, claro. Y entonces duré mucho tiempo en poder empezar a hacer extras, porque ellas querían que yo estuviera como ellas querían. Entonces, y yo decía, oh, ya, porque ocupaba. Sí. Y no, espérese, porque le falta esto, le falta el otro. Entonces pienso que me formé bastante bien. Y como te digo, empecé a revisar un tiempo, a ver, fui al Calderón como 4 meses, cuando empezó la pandemia, hubo un montón de gente que se contaminó y entonces no había quién, entonces me llevaron. Empecé a investigar con la gente vieja y no hubieron hombres. En el San Juan también investigué, no habían hombres. Después los otros hospitales regionales, solo auxiliares de enfermería instrumentaban. Y el enfermero era el jefe y el resto eran auxiliares en aquel tiempo. Entonces por ahí yo creo que por ahí anda el cuento que yo quise investigar nada más, no por sacar pecho por eso ni nada, sino que yo tenía una duda. No, era tenía la duda una curiosidad. Una curiosidad, sí. ¿Y cuánto en promedio, o sea, y para todos aprender, cuántos instrumentos en una operación promedio, digamos, tiene que conocer usted o cómo funciona? El médico está operando y dice, no sé, escapelo, o no sé, o qué. Sí. Y usted tiene que ir dando toda la instrumentación que hay ahí. O usted se prepara cuánto tiempo antes de la operación, de que llegue el paciente, usted ya tiene, no sé, ahí todo lo que probablemente se vaya a utilizar. ¿Cómo funciona eso, Mario? En cirugías programadas hay un listado que tiran hoy para mañana, entonces yo ya sé qué cirugías voy a tener. Llega uno antes, normalmente las cirugías empiezan 7:30, 8. Como uno entra a las 7, ve las cirugías que tiene, entonces en la primera voy a ocupar tal canasta, tal cosa, tal otra. No sé, una canasta promedio para una cesárea, un apéndice, que son cirugías relativamente de tan poca peligrosa, bueno, todas son peligrosas, pero sí. De alta complejidad, diríamos. Te digo que 150, 200 pinzas. Wow. Hay unas muy repetitivas, porque a veces se ocupa mucho, pero más o menos ahí. Y de ahí en adelante a decirte que una cirugía cardíaca, un trasplante hepático, cirugías muy grandes, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, cosas así, son mucho instrumental, te digo, 2.000, 2.500 piezas, ¿sí? Y uno tiene que conocerlas todas. Porque y eso le decía, o sea, no es que le van a decir pieza y usted, ay, ¿cuál era esa o a dónde estaba? No. Porque me imagino que tiene que haber una comunicación y en una operación, no sé, de horas también, ahí estar al pie, o sea, no es como que se cambia, o sea, Mario entraba y hasta que se terminaba la operación. Normalmente era así, sí. Y al final se cuenta, para no dejarle a nadie. No, yo guardé, o sea, es que usted lo que saca, o sea, si te digo, vienen 2.500, usted saca 20 de una, 10 de otra, y ya usted sabe más o menos, o saca cantidades iguales, 10 de cada una. Y usted después al final revisa antes de cerrar, entonces el médico le dice, ¿cómo estamos? Uno le dice, recuento completo. ¿Y si tanto no? En pinzas como en agujas, ¿verdad? En gasas, en paños, en todo lo que se utiliza en una cirugía tiene que ser exacto. Sí. ¿Sí? Y si falta, a buscar. Mandar a llamar rayos X y revisar por todo lado. Pues, y pasa, sí vi pasar, no es mi caso, pero sí vi pasar que tal vez algún paño quedaba en la cavidad abdominal porque, qué sé yo, estábamos en este momento y se viene un politraumatizado, una persona que atropellaron o una persona que balearon o apuñalearon. Es un paciente que entra de gravedad, lo abren y tiene un sangrado masivo, entonces hay que, igual, el enfermero cuenta la cantidad de paños que va a utilizar para la cirugía. En esa carrera hay que
contarlos, ¿verdad? Los paquetes vienen de X cantidad, pero usted tiene que contarlos antes y los va pasando. Y después se revisan, pero cuando el paño se absorbe demasiada sangre, a veces se hace muy pequeño. Entonces, ya después de que se ha limpiado toda la cavidad, hay que empezar a buscar y ver que, o hay veces 2 paños se pegan, entonces despegarlos. Ese es un tema bastante complejo. Complejo, sí, sí. Y hay que estar muy especializado y muy consciente y muy espabilado. Sí, o sea, sí. No, cuando hay cirugías, ir de la mejor forma y no trasnochados ni enfiestados ni nada. No. Es peligrosísimo. Habían momentos en que hasta 2 enfermeros tenían que meterse en una cirugía, porque era una cirugía. Antiguamente se operaba, digamos, si venía un politraumatizado y tenía un trauma en la cabeza y un trauma en el abdomen, entraba el neurocirujano a operar el hematoma y el cirujano general el abdomen. Entonces, hay veces, había gente que todavía le faltaba el entrenamiento, entonces otra persona se metía con él a ayudarle a instrumentar las 2 partes de un solo tiro, porque hay que abrir ya no 2 canastas, sino hasta 3, entonces era un poco enredado. ¿Y cuánta gente, digamos, Mario, en un traumatizado hay en una sala de ahí, digamos que 2 anestesiólogos, o hasta más, depende de la gravedad, y un auxiliar de quirófano, un auxiliar de enfermería, la enfermera, pero si se ocupa más, se mete el otro equipo, que son 3 personas más. El de aseo tiene que venir a acomodar bolsas, a poner bolsas. Si se ocupa uno de mandados, que esté afuera para que vaya a traer sangres y traer lo que se ocupa adicional. 2 personas en el arsenal quirúrgico, que es como la bodega donde están las cosas, para que entreguen lo que el auxiliar de enfermería o la otra persona vaya a pedir. Y uno metido ahí con 2 o 3 cirujanos, depende, hasta 4. Y en esa carrera, ¿verdad? Donde hay veces te piden hasta ni lo que es, entonces uno tiene que empezar a ordenar, ¿verdad? El asunto, porque a veces la gente le entra mucha euforia y entonces empieza, oye, dame tal cosa, y uno les va pasando lo que... Ya con el tiempo uno va agarrando el colmillo de decir, no le va a pasar esto, le va a pasar esto. Esto es lo que ocupa. Sí, y se va solucionando hasta que ya se va calmando, ya uno le dice a los equipos, ya se puede retirar, me quedo yo solo con mi equipo, que es un auxiliar de enfermería y un auxiliar de quirófano y uno como enfermero. Mario, ¿vio gente irse en cirugías? Muchísimo. En aquel tiempo había mucho trauma por arma de fuego y por arma blanca. Y ahora casi, ahora los que le dan arma blanca de fuego se mueren ahí mismo. Sí, ya no llegan. Antes era más común que un balazo en una pierna o un balazo mal pegado. Y llegaba mucho, se veía mucho, más que todos los fines de semana y de pago. Ahora, posiblemente, ya tengo casi 3 años de no estar, pero posiblemente ya es menos la cantidad. De hecho, antes de irme, ya había disminuido muchísimo la cantidad de pacientes politraumatizados, solo por accidentes. Bueno, ahorita me sigue contando toda esa parte de cuando se va la gente, cuando usted está trabajando ahí. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos acá. Le invito a un café hoy con don Mario Céspedes, que nos está contando parte de su vida. Regresamos a su programa, le invito a un café acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Como siempre, gracias al patrocinio de ZTV y Copa Alfaro Ruiz. Hoy aquí con Mario Céspedes, que nos está contando parte de historias de su vida como enfermero en el Hospital México y como parte también de todo lo que vivió en Zarcero, porque también estuvo con la Cruz Roja. Pero Mario, como quedamos antes del corte, yo le decía esas historias que te impactaron de gente que se fue, gente que de las muchas que usted pudo haber vivido. ¿Cuál es algún recuerdo que tenga de alguna que usted dice que duro? Sí, muchas. En tanto tiempo pasan muchas. Y en aquel tiempo, como les decía, mucho trauma, mucho accidente de tránsito, baleados, apuñaleados, entonces llegaba mucho. Recuerdo tristemente uno de un niño, como para un 20 de diciembre, año no recuerdo, pero
Venía de una fiesta con la mamá, de una fiesta como navideña. La señora iba a cruzar por el aeropuerto y un carro adelantó y le arrebató al niño. Lo montaron en la ambulancia, venían para el de niños y casi como llegando al México el niño se puso muy mal y lo metieron al quirófano del México. O sea, no era común que un niño entrara. Chiquito, sí. Claro, y entonces bueno, lo metimos y recuerdo todo el escenario, lo recuerdo porque recuerdo el sol de diciembre, todo. Había unas partes donde pegaba mucho sol y nos metimos el niño, era tipo 12 del día, 1, y a trabajar el niño, a abrirlo y tratar de salvarle la vida. Y después como de 2-3 horas el doctor dijo no podemos hacer más. Y me dice el doctor, vaya, busque a ver si está el familiar afuera. Cuando yo abrí las puertas del quirófano estaba el papá y la mamá. ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Que el doctor necesita hablar con ellos y lo primero que van a preguntar es ¿cómo está? Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces esa era la parte difícil. Yo me asomé, los vi y yo les dije que tuvieran calma, que ya el médico venía a hablar con ellos. Entonces me vine, pero recuerdo que habían muchos instrumentos. Como era un niño pequeño, era muy difícil trabajar con esos instrumentos en la estructura física del niño, sí, porque era muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces, o sea, se hizo todo lo que se pudo, pero el niño tenía lesiones muy graves y falleció lastimosamente. Recuerdo que el médico salió, nosotros quedamos cerca de él y él empezó a decirles a los familiares. Y eso, posiblemente hasta el último día de mi vida, no se me va a ir de la mente. Fue muy triste porque uno normalmente no trabaja con niños. Entonces, y la perspectiva de uno es que el niño tiene que vivir más que un adulto, correcto, ¿verdad? Sí, y esa es la parte, sí, que uno no entiende, que en cualquier momento cualquiera de nosotros deja de ser, ¿verdad? Y Mario, hagámoslo al revés. Entonces, más bien, en aquellas oportunidades, en ese quirófano que usted decía, que llega, ya no hay nada que hacer, pero que pasaba aquel milagro o aquello que usted tal vez dice, nunca me expliqué, ¿cómo llegó no sé, con 5 o 6 balazos, que casi que estábamos trabajándolo, porque es parte de nuestro trabajo, pero sí se salvó? Pero antes de eso, te voy a dar un café que no le ha dado, aquí como mal anfitrión, que hemos ido hasta el momento, porque Luis no me ayuda mucho. Entonces, tomarnos un cafecito acá para que me cuente esa parte bonita. Esas historias que usted recuerda mira, que tal vez gente que usted dice, no le debía ninguna esperanza y al fin y al cabo el doctor hizo y lo pudimos sacar adelante. Dios hizo el milagro. Dios hizo. Sí. ¿Usted vio milagros de Dios ahí? Muchos, sí. Y muchos momentos en los cuales el paciente fallecía y las compañeras que me habían enseñado a realizar el trabajo en el quirófano me decían que siempre que alguien fallecía había que hacer una oración. Entonces esos momentos eran como muy espirituales y muy de uno, ¿verdad? Había que decir cosas cuando uno estaba empezando a darse cuenta lo que era tan pequeño el espacio entre la vida y la muerte, y encontrarse, o sea, y meterse en una cirugía, pasa una situación y el paciente fallece. Y ahora, ¿qué palabras le digo? ¿Cómo lo entrego a Dios, verdad? Si no tengo, empezar a tener esa costumbre, a agarrar esa fuerza para decir, Señor, te entrego este cuerpo de esta persona, ¿verdad? Darle paz a los familiares y una oracióncita, ¿verdad? Eso empezó a ser muy difícil y después como una costumbre en la cual ya uno, más bien a veces la gente dice, Mario, venga, falleció, ¿verdad? Sí. Y siempre salían esas palabras y... Siempre, porque ya uno como que, pues no era muy común, sí, o sea, porque normalmente la gente no muere en el quirófano. Sí, correcto. Pero se salvan y usted los ve, sí. Mira qué dicha, ya salió y va para adelante. Sí. Una vez un señor por Monteverde se cayó en un tractor, en una niveladora, se cayó por un guindo y las marchas se le metieron en el abdomen y los genitales. Ese señor lo trabajamos muchas horas, pues se fue para el salón y no nos dimos cuenta de mucho. Un día
estábamos salió en la de la mañana. operación el señor. Sí, él salió y estuvo en cuidado intensivo mucho tiempo y la gente no daba un 5 por él. No sé, 2, 3 meses o 5 meses o no sé cuánto después llegó un señor a tocar la puerta del quirófano, alguien le abrió y dice, es que yo tengo esta historia, a mí me trajeron de Miramar por un accidente así, y este soy yo. Entonces, ¿quién estuvo? Y entonces ya Mario estuvo con tal y díganle que vengan. Y el señor nos abrazó y aquella cosa bonita, ¿verdad? Y nos decía, ¿cómo esa persona que tuvo lesiones tan graves sobrevivió? ¿Sí? Otra persona muy cercana a este pueblo, lo agredieron tremendamente y no se le daba posibilidades de vida. Lo llevaron de San Ramón al México, en el México lo operaron, tenía toda la parte detrás de la cabeza, había perdido todos los huesos y el doctor dijo, este chaval no creo que se salve. Lo que pasa es que a él lo llevaron a San Ramón y después de San Ramón nadie sabía porque era una persona extranjera. A los días me llamó alguien de aquí y me dice, usted no sabe si hay una persona así allá. Empecé a buscar, me encontré una persona indocumentada y le digo, yo puede ser que sea él. ¿Qué rasgo tiene? Tiene un tatuaje en un brazo. Entonces ya yo fui y le dije a la enfermera, ese señor tiene un tatuaje en el brazo, sí. Creo que sí sé quién es. Entonces le dije a la persona aquí, tráigase a los familiares para que lo identifiquen. Yo me saqué un momento y subí con ellos. Cuando a él lo traían de hacerse un examen, la hermana no lo reconoció porque estaba muy hinchado. O sea, era otra persona. De la contextura de él, a como él estaba muy hinchado. Entonces ella dijo, no creo. Entonces la enfermera le descubrió el brazo y le dice, y por este tatuaje lo identifica y dice, sí es. Pasó 3, 4 días, el chavalo, el amigo de aquí me llamaba, yo averiguaba, y un día digo yo, voy a ir a verlo, a ver cómo está. Sí, a ver. Entro a cuidado intensivo de neurocirugía, y yo en la cama un chavalo sentado comiendo, y le digo a la enfermera, ¿qué se hizo el muchacho que estaba ahí? Me dice, no, amaneció hoy comiendo, ¿ah? Pero ¿cómo? Estaba comiendo solo, ¿ah? O sea, de esas cosas lindas, sí. Sí, que usted claro. se impresione. Y sí. Entonces, a llamar a esta gente y decirle, porque el doctor les dijo, este muchacho, si sobrevive, va a quedar en una cama. Y era una gente muy pocas posibilidades económicas, entonces iba a ser bien difícil. Y el chavalo, no sé, 4 o 5 días después estaba comiendo solo. Y después fue la persona, de ahí ya, no sé, 10, 15 días después lo fueron a recoger. Y el muchacho de la unidad de cuidado intensivo lo iba a sacar en una silla de ruedas. Y el chaval dice, no, yo camino. Y le trajeron una ropa que no era la de él, era grandísima. ¿Eh? Y entonces iba en aquella facha caminando. Sí. Y como un rapero. Bueno, y el carro en que lo venían a recoger era un carro grande. Dice el chaval, yo intentando, no hombre, se agarró el hombre y pum, se montó. Vámonos. Y vámonos para Zarcero. Y dice que cuando venían de camino, él con los vidrios cerrados, y le dijo que no, que le abriera el vidrio. Dice, el vendaje, dice, se le quería arrancar, y el hombre viendo por la ventana. Era algo... Sin huesos Toda la parte posterior le quedó solo con el cuero cabelludo. Entonces usted lograba ver el cerebro así donde se movía, pum, pum, aquí. Toda la parte, o sea, atrás le quedó plano. Después dice que como 2 meses después empezó a trabajar otra vez en agricultura, ayudándole a esa persona. Y un momento a otro dijo que se iba para Nicaragua y se fue. Pero era, o sea, es de los pacientes que uno dice, ¿cómo sobrevivió este chaval? Es un milagro. Y que quedara también. Y quedó, dicen que algo tocadillo quedó, pero sobrevivió y respiraba y comía solo y hacía sus necesidades básicas solo. O sea, que uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo después de semejante agresión que tuvo? Y sobrevivió. Mario, sé que mucha gente zarcero, igual, te sigue llamando, ahora ya estás pensionado, pero te sigue llamando por gente en el Hospital México, aquella, y sé que usted visitaba a mucha gente cuando estaba ahí en el hospital, o si le pueden hacer favores, y creo que eso marcó a mucha gente en Zarcero, y te quieren, y te aprecia mucho el pueblo zarcereño, que no sos zarcereño, viviste en Zarcero, ya no vives en Zarcero, pero sigue siendo como parte de Zarcero. ¿Usted hacía recorridos o cuando se da cuenta que había alguien de Zarcero? O sea, Zarcero te enamoró. Sí, claro. También estuviste en la Cruz Roja. Me contás que cuando faltaba gente, usted siempre estuvo ahí apoyándolos. Sí, siempre desde
empezando en 97, William Guzmán me dijo que por qué no me metía en la Cruz Roja, que no había enfermeros y que yo podía... William creía que yo era como doctor, entonces me dice, métase, usted va a ayudar mucho. Un día había una reunión de socorrismo y Mauricio Rodríguez Maín era el jefe de socorrismo. Y llegó William y me dice, siéntese en una banquilla que había ahí a la par del Banco Nacional. Había una banquilla. En la Cruz Roja Vieja, para que en la Cruz Roja Vieja, sí. Se ubique ahí. Entonces me dice, siéntese ahí, apenas venga el chaval y yo le voy a decir que usted es Mario y que es el enfermero. ¿Ah? Y llegó Maín y le dice William, es que él es enfermero, él quiere entrar a la Cruz Roja. Y le dice Maín, ay no, ahorita no podemos. ¿Ah? Y yo le dije, William, no se preocupe. William se sentía mal, ¿verdad? Entonces le digo, William, no se preocupe. Y entonces le digo, otro día, otra oportunidad, tal vez el chaval está apurado. Sí. Y ya yo me fui. Después Mauricio me fue a buscar a la casa y me dijo, mira, es que yo no le entendía a William cómo era el enredo. Y sí, claro. Y desde ahí me entró una pasión de que cuando yo estaba en la casa llamaba, aquí estoy disponible. Eso fue en el 97. Como en el 2000, el enfermero no era como muy reconocido en la calle a nivel de Cruz Roja. Entonces me metí a la UCR a estudiar emergencias médicas. Ahí hice el primer año asistente de emergencias médicas. Cuando ya me tocaba hacer el año del técnico de emergencias médicas o el semestre que faltaba, se me enredó el asunto, como había que ir todos los días y yo no podía ir todos los días por cuestiones de trabajo y extras y todo que ocupaba para la casa. Lo dejé hasta ahí. Pero recuerdo muchas veces que llamaban... Historias bonitas con la Cruz Roja. Muchos nacimientos, sí. Hicimos bastantes partos. Y de hecho, un día hablando con Marvin Campos, el del ciclo, me dice, Mario, ¿usted ha atendido nacimientos? Vieras que atendí en ese tiempo bastantes. Le digo, es más, te voy a contar. Fíjate que en Calle Solís, así, tal fecha, fui con William Chávez a atender a una paciente que estaba en una labor de parto y cuando llegué el niño casi que estaba coronando. Entonces le dije a William, vámonos. Estaba cerrada la trocha, nos tuvimos que ir por fuera. Cuando le digo, William, póngale porque este niño ya o está pegado o se va a salir. Y William pone sirenas y se apagan todas las luces del carro. Las de adelante, la sirena, las de la cabina, todo. ¿Qué hacemos? Paró en una casa, llamó a la Cruz Roja y dijo, avisen a San Ramón que vamos con una labor de parto. Y nos fuimos. Y no teníamos sirena, no teníamos luces, ahí bajamos y llegamos cuando íbamos por el cruce Naranjo, la señora ya no aguantó mal, y William, pare, y bueno, ya le ayudé al parto, corté el ombligo, limpié el huila y le puse un trapito y se lo llevé. Cuando llegamos al hospital de San Ramón, todo el mundo esperando en la puerta y la señora con el profesor. Sí, de esos que fueron fáciles, ¿verdad? Sí, pero hubo situaciones en las cuales una vez me salió un chiquito que solo el piecito afuera. Y entonces, a tratar de reacomodar la pelvis para sacarle los dos pies, para jalarlo, para hacer el parto, ¿verdad? Y gracias a Dios no pasó nada, lo logré sacar bien, pero yo, veía mucha maña en el hospital. Correcto. Entonces, de ahí, y además me gustaba lo que hacía, de por sí que, yo digo, si volviera a nacer, volvería a ser enfermero y volvería a ser cruzrojista, porque eso me apasiona. ¿Y fue cruzrojista solamente el tiempo que estuvo en tercero? Sí, después regresé a Heredia. Ese fue su amor aquí de cruzrojista. Sí, yo deseaba estar 24/7. Si a las 3 de la mañana salía algo, como yo me iba a las 5, yo iba y ayudaba y antes de las 5 iba, me bañaba y me iba para el trabajo, cosas así. Sí, una pasión. Era una fiebre, sí, claro, me encantaba, porque había mucha necesidad. Tal vez el doctor Blanco no estaba, Matica había salido, en aquel tiempo estaba Ortiz, pero Ortiz era de Santana, entonces hay veces se quedaba, hay veces no. La doctora Montero algunas veces no estaba y después de ahí pare de contar. Entonces, y si no estaba usted. Y si no, todo era Mario, mira qué tal cosa, y entonces a correr, sí.
Sí, sí. Y entonces tal vez habían situaciones en las cuales yo intentaba hacer cosas y decía si había un médico en la escena. Lo hizo para intentar salvarle la vida a esa persona. Y pum, a San Ramón, y de San Ramón al México. Y a veces hubo un momento en que ya había unidad paramédica en Zarcero, que San Carlos pedía todos los traslados críticos en esa ambulancia. Entonces, los traslados críticos, yo decía, ¿quién voy yo? Y entonces iba con Luisito, con Maín, o con de los que casi siempre estábamos dispuestos a ir. Ahí en la Cruz Roja. Y era, o sea, full choferes, indio, queque, yuca, gente que volaba porque sentían que esa persona que iba atrás era como el familiar. Entonces, póngale. Y nosotros atrás trabajando, dele, hagámosle tal cosa, tal otra. Con una pasión increíble. Sí, claro, o sea, muy apasionante. La verdad es que para estar en esto hay que sentirlo. ¿Sí? Y usted lo sintió. Bueno, Marito, vamos a ir a un corte comercial. Ya nos queda el último corte, que creo que vamos a hablar de algo muy importante que te pasó allá por el año 2021, ¿verdad? Para que toda la gente se entere un poquito de todo, que nos cuente un poco de esa historia de vida suya. Ya regresamos acá, le invito a un café desde el restaurante Quelites, aquí en Chayote Lodge. Regresamos a su programa, le invito a un café aquí desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge, gracias al patrocinio de ZTV, Coppel Faro Ruiz. Como siempre, disfrutando acá con nuestros invitados, y hoy con Mario no ha sido la excepción, que nos ha contado esas historias lindas de su trabajo y también de su vida. Mario, te pensionaste, entonces para toda la gente que nos está viendo, ya Mario no está en el hospital, por si tienen el número para llamarlo, yo sé que él con mucho gusto les va a decir que a dónde ir o cómo hacer, pero ya no lo tenemos. Y como le contaba y le decía a Mario, hay mucha gente que te quiere porque iba a visitar al papá, al hermano, a alguien que estaba en el hospital, y vos siempre de muy buena fe les decías cómo estaba o les iba a dar esas frases de apoyo, que sé que mucha gente dice, vea, yo gracias a Mario fue que salí, ahí yo lo escuchaba, decía, siga adelante, usted puede, aquí y allá. Pero a usted también le pasó una historia bastante dura hace poco tiempo, ¿verdad, Mario? Sí, hace, y ya bueno, estamos 25, eso fue empezando el 21. Un comercial, mucha de la gente que iba, o en aquel tiempo, ¿qué te digo? 2000 o por ahí, le decía el doctor, es que una tía mía está enferma. Entonces me decía, tráemela tal día, en aquel tiempo era más fácil todo. Entonces la tía no era mi tía, era una señora de la brisa que me habían dicho que estaba enferma, ¿sí? Ajá. Después por allá mi primo, y era un carajito allá de la legua que estaba con un dolor abdominal ahí que no. Entonces así mucha gente, intenté ayudarle de esa manera. Después fue variando la cosa en el hospital, entonces ya uno no. Ya tenía esa facilidad. Ya tenía una familia demasiado grande, entonces no podía meter a todos como familia, pero algunos sí entraban en ese rol. ¿Qué te enamoró tanto de Zarcero antes de entrar a esta última 15 minutos? Toda la tranquilidad. Porque ¿todo? Se enamoraste de Zarcero, claro, y de su gente, y la gente te sigue queriendo y sigue preguntando por Mario. La gente es muy bonita, sí, y a mí... Solo una persona una vez se enojó conmigo me daban los papeles para que les trajera los medicamentos o les sacara las citas. Las citas. Entonces, usted puede sacar la cita de Mario corriendo allá. Entonces yo me lo dejaba en la casa y me decían, ahí le dejaron los papeles para una cita. Entonces yo mandaba al muchacho los mandados, vaya, sáqueme esa cita. Y entonces, antes era muy fácil eso. Le dejaron el papel, la secretaria a las 2 horas, el chaval los mandados pasaba, los recogía y yo me los traía. Y no costaba nada. Entonces uno hacía los favores. Una vez me llevé una referencia para un asunto así, y cuando varió el asunto en la especialidad y me dijeron, no, es que no se puede, ya abrieron a la Alajuela y no le corresponde aquí. Yo me tomé el rato para decir, no, el sábado voy y se lo entrego a la señora y le explico. Fui, le expliqué a la señora y la señora me arrebató el papel, me tiró la puerta. Gracias a Dios solo esa en tantas. Tras de todo se enojó.
Sí, muchísimo. Sí, inútil no me pudo hacer la... Seguro quizá que pensó. Sí, pero lo demás no. Todo re bien. Montones de gente que hay veces ni los conocía, hay veces sí los conocía, hay veces me llamaba alguien más, un primo, que mi tía, que tal cosa, y si yo tenía un chancecito iba y los veía y los acompañaba. Ahora vamos con la parte esa. Dura. La parte, sí, es una parte bastante difícil cuando 22 de enero del 21 me levanto, voy a orinar, orino sangre, me asusto, llamo a un médico y le cuento qué pasó, yo pensando que problemas de próstata. Entonces me dice, hágase unos exámenes, estaba de vacaciones. Me hice los exámenes, sí, salió sangre oculta, pero nada más. Me dice, puede ser la próstata, puede ser una piedrita que vaya bajando de un riñón. Fui, al día siguiente me hice el ultrasonido, era vejiga, vías urinarias y próstata. Todo normal, tamaño normal, riñones bien, no hay piedras, no hay riesgo de esas cosas. Entonces me dice la doctora, Mario, te voy a revisar arriba. Y como la doctora era conocida, me iba a hacer el ultrasonido completo. Pone el aparato para arriba y encuentra en el hígado un tumor muy grande. Me dice, Mario, ¿sabías que tenés un tumor? No, doctora, no sabía. Pues tome, le voy a pasar el reporte de una vez y vaya. Me voy, busco al médico, a un médico especialista en eso, el doctor Flores, y le cuento, doctor, hay un ultrasonido que quiero que vea. Y se pone a ver y me dice, pucha, ¿quién es esto? Le digo, ¿y mío? Y me dice, ¿cómo? Sí, me acabo de hacer el ultrasonido y me salió esto. Ah, no, corramos. Hay que mandarte un tag y exámenes de todo. ¿No? Me manda exámenes y sí, todo. Sí, un tumor grande. ¿Y usted sin un solo síntoma? Sin ningún síntoma. Así como estoy ahora, desde ese enero, el 21 hasta ahora, he estado, gracias a Dios, más desgastado porque son muchos años de vida, sí, pero igual, así como que estuve hecho un esqueleto, sí. Que el pelo se perdió por la edad, digamos, no por otras cosas, no por la enfermedad. Sí. No por el tumor. Sí. Ah, bueno, ajá. ¿Y qué? Y entonces, bueno, deciden quitarme el tumor. Eso fue como más o menos febrero. Me quitaron ese tumor. Estábamos, ¿o no? Empezando, sí. Me quitan el primer tumor, era un tumor muy grande. Gracias a Dios, no sé, 8 o 7 días en el hospital y para la casa. Quiero resaltar que nunca en ningún momento sentí ninguna molestia grave, como un dolor que no pudiera, que me limitara para algo, no. Normal. Me siguen haciendo exámenes de control y después aparece la alfa-fetoproteína, que es una enzima que valora el tumor, los tumores, en este caso hígado, empezó a salir alta. De 0 a 7 es normal y después empezó a subir 70, 700, 800, 1300 y de locos. Altísimo. Otra vez resonancia, pum, otro tumor en el hígado. Septiembre del 21, otra cirugía para quitar otro tumor. Siguen los controles y estaban como en 14, ahí siempre andaba alterado. Altita, pero no tanto. Sí. Viene como diciembre y me dice, vamos a hacerte una resonancia de control, aparece otro tumor. Entonces me dicen, bueno, del no pedacito que ya quedaba. De lo que quedaba, que era como una cuarta parte del hígado. Ya no tiene posibilidades de vida. Si no es un trasplante de hígado, de Mario, ya no queda más. Pero yo nunca pensé que me iba a morir. Nunca. ¿No? O sea, simplemente me tengo esta afectación, pero voy para adelante, seguía trabajando ahí incapacitado. Estaba incapacitado porque estaba recibiendo un tratamiento como una quimioterapia en una clínica privada que un médico, porque y la gente de la unidad de hepático hizo una solicitud a oncología para que me dieran una quimioterapia y ellos dijeron, él no tiene posibilidades de vida, ¿para qué se la vamos a dar? Entonces, así. Sí. O sea, sí te dieron y usted dijo, exactamente. Pero no me va a morir. O sea, sí, me están diciendo que estoy desahuciado, pero yo no me muero. Yo tenía la fe en Dios de que no me iba a morir. Sí, ¿Qué? O sea, siempre tuve la fe de que no me iba a pasar nada. No sé si era ingenuidad mía o demasiada fe. Y sí. Entonces, un doctor, un oncólogo me dice, estamos haciendo un estudio en la UNIVE
en el cual estamos tratando pacientes como usted con un tratamiento, como una quimioterapia. Voy a hacer la solicitud y creo que sí te la aprueban. Entonces empecé a ir a la UNIBE a ponerme este tratamiento, era como cada 15 días. Iba, me ponían el tratamiento y después me dieron unas pastillas y ahí fui, pum, pum, pum. Llegó diciembre y bueno, ya estaba el tercer tumor, ya estaba en espera de trasplante. Me llamaban, hay una posibilidad de trasplante hepático, y iba y tal vez el paciente donador tenía un quiste, en otra ocasión el paciente tenía COVID, en otra ocasión yo tuve COVID. No se daba. No se daba, hasta que llegó el 2 de diciembre ¿Y del había 22. desesperación o no? Cuando decían, Uy, Mario, las venga, primeras dos ya veces, no vaya para casa. Las primeras 2 veces era una ansiedad tremenda porque ni sabía que me iba a someter. O sea, imagínense que yo trabajaba instrumentando cirugías de trasplante hepático. Correcto. Muchas. Y ahora, yo sabía cuál era el riesgo, porque algunas veces los pacientes salían bien, algunas veces por alguna complicación el paciente fallecía en el procedimiento. A usted nadie lo iba a engañar. No. Usted sabía a lo que iba. Ellos me decían, Mario, y síntomas no tenía. O sea, con pedacito de hígado seguía Mario funcionando. Perfectamente. Qué increíble. O sea, y desahuciado. Y desahuciado, sí, porque inmediatamente que me dijeron, usted no tiene posibilidades de vida, fui a la sucursal, hice la solicitud de la pensión, me valoraron y me dijeron, le corresponde, no hay más que decir. Disfrute un poquito esa pensión, sí. Porque no a ver si le llega a ver cuando primera. le hacen el depósito. Sí. Y bueno, y gracias a Dios, aquí estamos. Y ellos me decían, Mario, ¿qué le vamos a decir a usted de trasplantes si usted ha estado con nosotros en los últimos 13 años? Que tenían como, no sé, ahorita deben de tener unos 17 años de hacer trasplantes y yo casi que inicié con ellos en el México. Entonces yo sabía todo lo que podía pasar, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo y las posibilidades que tenía y que no tenía. Sí, y entonces apareció ese 2 de diciembre un órgano. Normalmente el paciente no sabe de dónde viene el órgano, simplemente dice hay una posibilidad de un trasplante y venga. Entonces fui, no me gustaba ir con nadie, de la casa cogí un taxi y me iba, porque las despedidas siempre me han parecido muy trágicas, entonces tristes. Me daba mala aura eso. Sí, usted nada más, mira, voy a ir y listo. Sí, decía, bueno, y apareció la posibilidad. Pero como yo tenía una maleta lista porque sabía que en cualquier momento me llamaban. Ese día estábamos ese día mi hijo Andrés se iba para Canadá y no iba a volver, quién sabe en cuánto tiempo. Entonces le digo yo, bueno, hagamos una despedida. Entonces íbamos a ir a cenar en la noche. Me llamaron a las 4 de la tarde, me dice, Mario, prepárese, hay una posibilidad de trasplante. Lo llamé, le digo, Andrés, posiblemente no, si yo voy me tomo un vaso de agua. Entonces, no, tranquilo, y entonces esperemos eso. Lo fui a dejar al aeropuerto, a pedir permiso hasta qué horas podía, me dice 12 de la noche. Volaba a las 12 de la noche, entonces fui a las 11 a dejarlo en el aeropuerto. Me fui en mi carro, lo guardé en el parqueo, me llevé las llaves y las dejé en la mesita de noche y le dije a mi esposa, ahí quedan las llaves. Querían irme a dejar, pero yo esas despedidas me parecían como duras, mala vibra. Entonces, como que me están despidiendo porque ya no va a volver. Sí. Entonces, así pasó un par de veces. Yo pienso que no me va a morir. Que me iban a dejar a la entrada del hospital y algo eso, pasaba. y abrazo y aquella cosa, y yo decía, no, esto es traumante para mí. Mejor yo, desde la casa, cierro la puerta, pido un Uber y me voy. Entonces me daba como más paz llegar caminando y pensar qué podía pasar o qué no podía pasar, y listo. Y ese día así fue, llegué, parqué el carro, guardé las llaves, las dejé y de ahí toda la noche, a partir como de casi las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana el otro día, tomándole vías a uno, preparándolo, laboratorio, placa de tórax, todo, hasta que llegó el momento, pasé al quirófano y listo. Así fue, te digo, como 15 horas de cirugía, y al día siguiente me desperté en cuidado intensivo porque me iban a bañar. Y entonces yo sentí agua y yo estaba en un sueño, quién sabe dónde estaba yo. Y entonces pues, me cayó agua y yo me desperté. Y cuando veo las compañeras que me conocen, a Mario Chingo, y le digo, ¿pero qué están haciendo? Mario, usted lo operaron, le hicieron un trasplante, no se puede mover. No, yo me baño, decía ella, fíjate, yo me baño. Y entonces no, bueno,
me bañaron. Y entonces ya pasó la doctora y los cirujanos y la doctora, ¿me puedo sentar? Y me dice, no. Se me sentaron en la cama como en esta posición que estoy yo. Ajá. Y así me quedé. El otro día pedí permiso para levantarme, apoyar los pies en el piso y pude. Y así empecé a evolucionar. ¿Sin dolor, sin nada? Sin dolor, no sé, posiblemente si lo operan uno del apéndice o algo, posiblemente ese era el dolor que tenía. Sí, pero como vos viste, mi herida es de lado a lado. Correcto. Y eso era, me imagino que me iba a limitar demasiado, pensaba yo. No tenía dolor, estaba... yo pienso que, siempre lo he dicho, el milagro ya estaba dado. Entonces... yo no tenía por qué, digamos, sufrir en ese momento. Sí, ya había pasado lo que tenía que pasar. Y de la fe que usted tenía que eso no se iba a morir. Y después, esa fe y mucha gente, me llamaba gente de aquí, montones. Mira, Mario, estamos orando por usted, que hay una cadena de oración, que tal cosa. Entonces eso todavía lo fortalece a uno más, ¿verdad? Fue muy todas esas sacadas de citas, todas esas sacadas de medicinas, ahí iban poquito a poquito cayendo. Un señor de Palmares, chofer, lo conocí en el tratamiento de quimioterapia y me decía, a él le hicieron una cirugía cardíaca muy complicada y logró salir. Y me dice, Mario, al rato esas andadas en ambulancia valieron, dice, ¿por qué nos salvamos? Me decía. Sí. Y le digo, yo creo que algunos puntillos habían ahí, a favor en ese momento, sí. Y sí. Sí, lo bueno se devuelve, como lo malo también, pero en ese caso fueron un montón de bendiciones. Y hasta el momento, Mario, sin ningún problema. Pasó todo el proceso de recuperación y aquí se logró pensionar, dio su primer cheque de pensión después de desahuciado y aquí está. Sí, lo irónico. Y coleando. Sí, lo irónico, acompañaba a Ricardo a la posibilidad de trasplante hépatico, Ricardo Chacón, el tráfico. Saludos a Ricardo, que debe estar ahí conectado, sí. Y después fueron compañeros de trasplante. Y cuando le conté, eso fue, Richard ya va a cumplir creo que 11 años o 12 años de trasplante. Y le digo, Richard, ¿qué pasó, Mario? Le digo, tengo lo mismo que usted. ¿Cómo? Y yo, tuve la oportunidad de instrumentar la cirugía del trasplante de él, gracias a Dios, y salió muy bien. Cuando lo llamo, le digo, Richard, tengo esto, ¿cómo, Mario? Me despierto, no sé, 4 días después, estaba yo ya fuera de la unidad de cuidado intensivo, y abro los ojos y veo en la puerta, está Ricardo, me había venido a ver, sí, lindísimo. Te volvieron sí, gestos lindísimos de mucha gente que me ponía mensajes y que me han dicho, hemos orado por usted, ves que todo salió bien, esas situaciones que uno, ahorita se le hace un nudo en la garganta, sí, y que decía, pucha, ¿cómo esta gente se acordó de Mario? Y estuvo orando y me decía, gente de un lado, gente del otro, mis compañeros. Recuerdo que estaba yo esperando para que me metieran al quirófano y llegó un compañero llorando. Y me dice, yo no quiero que usted se muera, me dice. Y le digo, váyase. Porque yo tampoco. Porque yo voy a llorar. si usted se pone en eso. Y se puso a llorar y se fue. Se fue llorando. Y eso me daba como susto. Entonces le digo, no. Y llegó otro y me iba a decir algo y se le aguaron los ojos y se fue. Y yo le digo, vea, voy a estar bien. Llegaba uno me tocaba el pie y se iba porque yo decía, no me hablen tanto porque ahorita estoy como tranquilo. Y se empezaban a decir, y una compañera, pues Marito, lo quiero mucho. Y así, entonces uno decía, puta, así me enredaban el asunto. Pero gracias a Dios aquí estamos, sí. Igual a la orden, no estoy en el hospital, pero... Está la orden. Siempre, sí, claro. Yo le comentaba a usted, a veces 2, 3 veces por semana me llama gente de aquí y me dice, Mario, ¿qué tal cosa? ¿Qué le parece? O Mario, ¿me puede ayudar en tal cosa? No, ya no estoy, pero con mucho gusto. Vamos a ver, claro. Si me acomodo con tal, a ver si le puedo ayudar. Sí. Está bien. Bueno, Marito, el tiempo nos ganó. Una vez más, de mi parte, pues, encantado de haberlo tenido acá. Yo sé que Luisito allá detrás de cámaras también lo disfrutó un montón. Las historias lindísimas de parte de muchos arcereños que le quieren agradecer, pues hago... las palabras de ellas mías. Muchas gracias por todo lo que aportó y sigue aportando aún a la comunidad de Zarcero, que
que no sos, pero estuviste y las llevas muy dentro del corazón, y aquí en Copa Alfaro Ruiz y ZTV, pues ha sido un placer haberlo tenido. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, un honor. O sea, en realidad no esperaba esto. Luisito en algún momento me dijo que había la posibilidad. Le digo, Luis, eso es como para gente del pueblo. Pero llegó un momento en el cual yo me sentía el pueblo. Y digo yo, ¿por qué no? Y mi esposa me decía, usted se lo merece, vaya. Y entonces, claro, o sea, te digo que antes de esto, que Luis me dijo, mira, ahorita no se podía, o alguna situación, y yo, bueno, en cualquier momento me llaman. Yo quería venir, porque quería comentarle a mucha gente el milagro de vida, ¿sí? Y decirle a mucha gente que si confío en Dios, va para adelante. Y también saludar, aunque no los esté viendo, a mucha gente que quiere y estima montones en el pueblo. ¿Sí? Genial. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos acompañaron en el programa Le Invito a un Café, acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Hasta la próxima.